¿Qué pasaría si ustedes llevan a su hijo al psicólogo y este les dice que su hijo no va a tener éxito económico, que será un obrero de salario mínimo? ¿Usted le creería? Todos tendemos, y me incluyo, todos tendemos a creer que todos vamos a tener éxito en la vida, que todos vamos a tener plata, que a todos nos va a ir bien, que todos vamos a ser prósperos. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Resulta que yo siempre había pensado, yo tengo una... las personas que más me han influido a mí en la vida son mujeres. Yo conozco a alguien que tiene un negocio inmobiliario y emprende en pandemia, incluso atendió desde casa, luego emprendió un negocio de un hotel en el lago Calima, bueno, en fin. Y esa mujer, por donde saca la cabeza, le va bien. Así hay gente que no importa lo que hagan, por ahí les va bien. En cambio a otras personas, no importa lo que hagan, no importa lo que piensen, no importa su optimismo, no importa su estado de buena persona, siempre les va mal. ¿Por qué? En la vida en general nos sacaron a la vida sin manual. Es decir, nos metieron a estudiar cosas que de alguna forma yo diría que no eran esenciales, yo pienso que la educación emocional, la educación financiera, la educación psicológica son primordiales para el ser humano. Pero eso no nos lo enseñan. Eso lo viene viendo uno ya de adulto, es decir, yo diría, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya la cabeza está programada, cuando ya su mente, cuando ya el muchacho, cuando ya el joven, cuando el adulto ya está programado. ¿Qué tiene que ver todo esto que le vengo diciendo con el éxito o con la prosperidad, con la riqueza, con la pobreza? La personalidad influye. Ser pragmático, ser idealista, ser dogmático, en otras palabras, ser realista, ser soñador o ser terco, todo eso influye. Hay gente, hace un tiempo hice una dinámica, yo les dije, bueno, si a ustedes les dieran 1.000.000 de pesos, ¿ustedes qué harían? Pues resulta que la mayoría dijo pagar deudas o comprarme un celular. Hubo solamente 2 o 3 personas que dijeron, pues yo lo tengo ahí y espero a ver si sale algo que yo pueda comprar y venderlo mejor. ¿Qué diferenciaba a esas personas? Pues la personalidad. La personalidad. Entonces, a nosotros no nos enseñaron y apenas ahora estamos viendo cómo detectar a una persona que es realista, práctica, a una que es soñadora, a otra que es y que solamente se aferra a la fe, ¿sí? Que le entregan plata y dicen no, yo espero con fe que esto se multiplique. El realista dice, yo espero invertir en un negocio bueno para que se multiplique. Y el dogmático dice, no, yo voy a invertir en esto y a mí me tiene que ir bien porque sí, porque me lo merezco. Resulta que la prosperidad no tiene nada que ver con lo que dice el idealista o el que dice el dogmático. La prosperidad tiene que ver con lo que dice el realista. La mayoría de gente
de éxito, diga usted empresarios, son pragmáticos. A ver, todos tenemos una mezcla de personalidades, como si tuviéramos varias personas dentro, pero hay una personalidad que es la que predomina, que es la que siempre sale de primera a aflorar las cosas. Obviamente todos tenemos algo de romántico, tenemos algo de soñadores, de idealismos, a veces tenemos nuestros momentos de terquedad, pero cuando se trata de invertir, cuando se trata de dinero, aflora la personalidad realista, aflora la personalidad pragmática. Entonces, volviendo un poquito atrás, usted sabe si su hijo, qué tipo de personalidad es su hijo, qué tipo de personalidad es el adolescente que tiene, qué tipo de personalidad es la persona con quien usted se casó, qué tipo de personalidad es la persona con quien usted quiere emprender un negocio. Su personalidad lo hace apto para el puesto para el cual lo contrataron. Porque hay gente que fracasa a nivel laboral. Porque hay gente que le queda difícil desempeñarse en algunos puestos de trabajo. Por la personalidad. Por la forma de ver la vida. Es decir, es más fácil que un pragmático se desempeñe en cualquier puesto a que un idealista se desempeñe en cualquier puesto, a que un dogmático se desempeñe en cualquier puesto. ¿Por qué? Porque el pragmático o el realista siempre, si le tocó ser obrero u operario, siempre va a decir, bueno, este es el comienzo de mi carrera y vamos a ascender. Y hay gente que empieza de abajo, que empiezan de obreros, luego son supervisores, llegan a otro nivel de supervisión, luego yo conocí mucha gente así, gente que ni siquiera había estudiado, pero su personalidad su personalidad los salvó. Fue su chaleco de supervivencia, su personalidad. Hay gente que no ha estudiado y tiene una personalidad para vender. Brutal. El vendedor debe ser pragmático. Si el vendedor no tiene personalidad realista, adaptable, maleable, social, no puede ser vendedor. Yo he conocido vendedores brutales, impresionantes. Otras personas se han metido de vendedores y uno sabe que no nacieron para eso, ¿sí? A mí siempre me quedó difícil vender y por eso no fui vendedor, ¿sí? Por eso me dediqué a un área de servicio donde me tocaba atender, que era el desarrollo de programas o el desarrollo de soluciones para resolver problemas en una empresa. Pero los vendedores son almas elegidas, yo diría que son almas elegidas. Qué personalidad tan impresionante. Y así es esta mujer que les cuento, yo le llamo la Mona Perica. Esa mujer vende un mojado, vende un helado en el Polo Norte. Es decir, en pandemia, yo creo que en pandemia hizo más plata que en otra época. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas saben detectar las oportunidades donde otros no las ven. El idealista sufre, el dogmático sufre. El pragmático mira cómo adaptarse, cómo acomodarse a esa nueva realidad. Y la pandemia, por ejemplo, nos puso en otro escenario, ¿sí? En un escenario que se veía difícil, se veía complejo. Por ejemplo, yo tengo predominancia pragmática, pero también soy un poco idealista y romántico, pero me predomina el pragmático. Cuando avisaron de la pandemia, lo primero que yo hice fue, voy a comprar cosas de ejercicio para hacer ejercicio en casa.
¿Cómo me adapto para no dejar de ver a mi familia? Y resulta que con mi familia no nos dejamos de ver. Cada 8 días era almuerzo familiar en alguna casa. Y como la gente tenía miedo, pues no nos reíamos así tan ruidoso, todo bajo control, porque la sociedad es una sociedad miedosa. La mayoría de la gente de la sociedad no son pragmáticos, son gente miedosa, es decir, la gente idealista son miedosos. ¿Sí? Entonces, cuando usted le digan que su hijo no va a tener éxito, le dice, ¿y qué hacemos? No se niegue, es decir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de reaccionar siempre es con la negación. No, mi hijo ¿cómo va a ser así? O mi pareja ¿cómo va a ser así? Miren, por ejemplo, los emprendedores. Los emprendedores, raro el emprendedor que transforma su negocio a ser empresa. ¿Por qué? Porque son soñadores. La mayoría de los emprendedores son soñadores y la sociedad el sistema se aprovecha de esa gente para hacerlos gastar plata. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ser de X personalidad? Nuestra crianza tuvo que ver, nuestros padres tuvieron que ver, el barrio en que nos educamos tuvo que ver, el colegio, la escuela, el colegio en que nos educamos tuvo que ver, los amigos con que nos rodeamos desde infancia, adolescentes, adultos, tuvo que ver, el barrio en que tú te mueves ahora siendo adulto tiene que ver. ¿Cómo nos transformamos? Por ejemplo, hay gente que cree que solamente es cambiarse de barrio e irse a vivir a una unidad residencial. Pero se nota en el comportamiento qué tipo de personas son, ¿sí? O de dónde vienen, por su vocabulario, su comportamiento, su forma de vestir. Hay un dicho que es viejo, yo no sé si en otros países lo dicen así, pero dice, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Aunque se vista de corbata, hay gente que no le quedan bien las cosas. Se nota que ese no es su traje adecuado. Entonces, ¿cómo nos transformamos? Primero, dándonos cuenta en qué personalidad estamos, cuál es la personalidad que nos domina y que nos predomina, porque hay una personalidad que nos domina, y la personalidad que nos domina, esa nos hace tener éxito o nos hace tener pobreza, o nos hace insociables o antisociales o indeseables. Los delincuentes pueden ser pragmáticos, pero que se desviaron. Los delincuentes pueden ser idealistas que se desviaron, pero su personalidad los predomina todavía, los domina. ¿Sí? Hay gente que hace cosas por una necesidad extrema. Por ejemplo, la gente que sirve para llevar droga, por ejemplo, los que le llaman mulas. Es gente soñadora. Es gente soñadora. Hay gente que se mete a la delincuencia por soñador, porque le dijeron, no, usted tiene que hacer este trabajo sucio y le damos este dinero para que usted pueda poner a vivir bien a su familia. Son soñadores. La mayoría de delincuentes son soñadores. Entonces, si nos ponemos a pensar en una cantidad de cosas, quiénes tienen éxito, con quién puedo hacer un negocio, con quién puedo emprender, tengo que darme el tiempo de conocer la personalidad. Y eso, vamos a sacar un manual
porque pues obviamente no le podemos llevar a la persona al psicólogo pues, o pasarle un formulario para que responda, no, pero sí hay preguntas que podemos hacerlas en medio de una conversación y poder darnos cuenta cómo reacciona. Vamos a sacar el manual y usted, de acuerdo a ese manual, usted puede iniciar conversaciones y hacer las preguntas con su pareja, con la novia que tiene, con la que se enamoró del trasero. La emoción del trasero es temporal, ¿no? Después usted se entera que se fue a vivir con alguien que a nivel de personalidad no le conviene. Hay personas, y esto no quiere decir que las personas sean malas, ¿eh? No, hay personas, son buenas personas, pero el hecho de que sean buenas personas no significa que le conviene, no significa que usted tenga que contratarlas para un empleo, no significa que usted tenga que hacer negocio con ellas, ¿sí? Por más necesidad que tengan, esas personas es posible que los lleven a la quiebra, que les hagan perder dinero. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen un corazón tan blandito que si usted monta un restaurante es posible que le dé comida a todo el que pase con una necesidad. Y a ver, con esto no quiero decir que uno sea pues una mierda pues con todo el mundo, no. Pero un negocio es un negocio, ¿sí? Entonces se regala un almuerzo o se donan almuerzos mensualmente, pero usted no puede llegar y hacer 100 almuerzos y regalar 50. Entonces ya eso deja de ser negocio y se transforma a una entidad de beneficencia sin ser entidad de beneficencia. Yo no sé si me entienden, es como si usted recibiera el sueldo y usted lo regalara. Y entonces usted le dedica a vivir. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a un industrial, a Arturo Calle, y los de izquierda lo criticaron porque en la entrevista él dijo que él creaba empresa no para crear empleo, que él necesita a los empleados para poder él ganar dinero, es decir, él gana dinero y todos ganan dinero. Entonces todos los de la izquierda, es decir, los idealistas, los soñadores, comenzaron a criticarlo. ¿Sí ven? Este tipo odia al trabajador. No es que lo odie. Lo que pasa es que si usted crea una empresa, el primer objetivo es ganar dinero. Si usted monta una empresa que su primer objetivo no desea ganar dinero, usted va a perder dinero. Yo conozco a alguien muy cercano a mi familia que de repente se vio con mucho dinero y lo perdió porque es de muy buen corazón. Cree en las palabras de las personas, cree en los negocios que les proponen, creen que todo el mundo va de buena voluntad. Resulta que perdió más de 400 millones en 2 años. Y eso es complejo porque ¿quién convence a alguien de que su personalidad es la que lo está llevando a la ruina? Es muy difícil convencer a alguien. Por eso digo que uno se puede transformar, pero tiene que empezar por darse cuenta uno mismo. Uno mismo podría ir al psicólogo y decirle: doctor, yo vengo aquí solito para que usted me diga qué tipo de personalidad tengo. Hay manuales. Voy a crear algo que la gente pueda usar para saber qué personalidad tenemos, ¿sí? Entonces, yo me reconocí ya que mi dominancia actual es pragmático, luego sigue el idealismo y luego sigue el dogmático. Mi padre, por ejemplo, era dogmático, es decir, se hacía lo que él le daba la gana, o lo que él quería y lo que él mandaba. Mi madre era soñadora, idealista. Entonces, ya mis hermanos ya también los analicé. Lo que pasa es que de pronto escuchan esto y bueno, se me enojan porque a veces las personas no quieren ser analizadas, ¿sí? Pero
es necesario que usted sepa con quién está tratando. Si con un idealista, o un pragmático, un realista. ¿Por qué? Porque así mismo van a ser las conversaciones, van a ser las relaciones. Y así mismo usted va a saber cuándo guardar silencio y cuándo no. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo este video. Espero que les llame la atención porque es muy interesante. Va a servir para todo. Bueno, un abrazo, cuiden mucho y chao, chao. Y suscríbanse, queremos ser más. Chao.